Hola, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, que busca contribuir en la actualización y desarrollo de conocimientos y competencias del personal de salud, y que a través de la educación continua y permanente repercutir en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Alimentación y Nutrición, que tenemos el privilegio que nos acompañe la maestra Erika Cartagena Ramos con el tema Equilibrio de los niveles de glucosa. Antes de leer el currículum de la maestra Erika, me gustaría agradecer al Departamento de Nutrición de la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel, quien está dirigido por la maestra Felicitas Espinosa Figueroa y su equipo conformado por la licenciada Jacqueline Valdés, la maestra Erika Cartagena y la licenciada Harisay Romano. Agradecemos mucho esta colaboración interinstitucional y para poder fortalecer la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. Me voy a permitir leer una breve semblanza de la maestra Erika Cartagena, quien es egresada de la licenciatura de Nutrición de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en el año 2015. Tiene un diplomado en Nutrición Clínica por el Centro Internacional de Posgrado. Es egresada de la Maestría en Nutrición Clínica por la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE. Ha obtenido el tercer lugar en el concurso de trabajos libres de investigación por el Colegio de Nutriólogos Renales. También el primer lugar en el marco de jornadas anuales académicas y socioculturales del Premio de Investigación de Licenciatura y Maestría en el ISSSTE. Y actualmente también participa en 2 líneas de investigación en enfermedad renal crónica en adultos y en niños con terapia de sustitución renal en el Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente también está cursando un diplomado en nutrición renal de la UNAM en el campus Iztacala y forma parte de la coordinación de unidades de segundo nivel de los servicios de salud del IMSS Bienestar. Y bien, sin más preámbulos, le cedo la palabra a la maestra Erika y podemos iniciar con esta sesión. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por la presentación, Sergio. Muy buenos días a todos. Espero estén teniendo un excelente día el día de hoy. Y vamos a iniciar hablando sobre la diabetes. Como tal, creo que ya a ver si se pueden... Ok. El tema de hoy que vamos a tratar es el equilibrio de la glucosa. Siguiente, Sergio, por favor. Ok, el objetivo de esta sesión va a ser dar a conocer enfoques nutricionales que van a reducir la incidencia de complicaciones en personas que viven con diabetes. Si bien se sabe que la diabetes es una enfermedad crónica que prácticamente está aumentando la incidencia de muertes en todo el mundo. Entonces, a nivel mundial, el número de personas con diabetes mellitus pues, se ha duplicado más en los últimos 20 años y según la Federación Internacional de la Diabetes, en el 2015 había 415 millones de personas con diabetes mellitus, es decir, alrededor de 8.5% de la población mundial. Siguiente. Ok. Como una breve introducción, la definición como tal de la diabetes se define como un grupo de trastornos o un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia. El resultado de esto pues, es debido a la secreción de insulina o a la acción de la misma, o en este caso ambas, ¿no? Entonces, la hiperglucemia como tal se va a estar asociada con muchas, digamos, enfermedades crónicas, entre ellas y sobre sus complicaciones, en este caso en la diabetes, pues va a ser una insuficiencia, por ejemplo, una insuficiencia renal, por ejemplo, o alguna alteración en lo que son nervios, en los vasos sanguíneos y sobre todo en el corazón, ¿no? La diabetes mellitus tipo 1, en su defecto principal, podríamos decir, pues es la destrucción de las células beta y por lo general va a llevar una deficiencia absoluta de insulina, mientras que por la diabetes tipo 2 va a predominar la pérdida progresiva de secreción de insulina y en este caso pues generaría una resistencia a la insulina. Pero no me voy a meter mucho a eso porque pues ya muchos dominamos este tema.
Simplemente vamos a ver como una breve explicación. Una definición en este caso de la ADA, pues es el grupo de trastornos metabólicos del metabolismo de los carbohidratos, en los que la glucosa no se utiliza como fuente de energía y se produce en exceso, lo que en este caso resulta en lo que es hiperglucemia, como bien les comentaba. Siguiente. Bueno, ¿qué causa la glucosa? ¿Qué causa que la glucosa se eleve o se aumente? Bueno, el nivel alto de glucosa en la sangre, también llamado como hiperglucemia, como les comentaba, afecta a las personas que viven con diabetes. Entonces, diversos factores pueden influir en que la hiperglucemia se mantenga elevada, y uno de ellos, pues, es el exceso de alimentos. También, prácticamente el hecho de consumir alimentos que estén procesados, alimentos con cargas elevadas de energía, en este caso, pues van a hacer que esto aumente un poquito más el índice glucémico. El sedentarismo también, que estemos presentando, el no realizar una actividad física, también va a estar incrementando esa hiperglucemia. La dosis insuficiente de insulina o medicamentos para diabetes. Muchas veces las unidades de insulina que ya les están marcando los médicos, o en este caso los medicamentos que ya tienen indicados, muchas veces no cubre con las necesidades que necesita debido a que hay un exceso de alimentos o que la dieta no es la más adecuada para los pacientes. Los horarios no establecidos de medicamentos, eso es muy común en los pacientes con diabetes, porque muchas veces ya saben la indicación de los medicamentos, simplemente se les pasa o se les olvida, o porque ya se sienten mejor, los omiten. Entonces, eso también va a haber un incremento en la hiperglucemia. Otro de los factores muy importantes es el estrés, porque debido a que las hormonas que se están produciendo en el organismo para poder combatir esa enfermedad o este estrés que está causal, puede hacer también que esto se eleve, ¿no? El grado también por ejemplo, si presentan algún dolor o alguna molestia que lleve mucho tiempo, va a estar generando cierto estrés en el cuerpo que va a hacer que todas esas hormonas se vayan acumulando, y eso también está aumentando un poco la parte del estrés. Otra de las cosas que igual van a estar aumentando en este caso son los periodos menstruales, debido a las hormonas que están inmersas en ello. Y siguiente. Ok. Y en contraparte, ¿qué causaría que la glucosa baje? Pues una alimentación insuficiente. En este caso, los niveles que se manejan para una hipoglucemia o más bien los niveles de azúcar van variando conforme el día, ¿no? Entonces, cuando estos niveles descienden por debajo de 70 miligramos sobre decilitros, se considera que la glucosa está baja, ¿no? Este nivel se tienen que tomar medidas para que nuevamente se pueda elevar, porque puede generar complicaciones. Una de ellas, pues prácticamente, pues es, ay Dios mío, perdón. Ok. Disculpen. Muchas de ellas pueden ocurrir de que, por ejemplo, en algún momento del día estas tiendan a bajar, y sobre todo en la noche. La alimentación insuficiente puede ser muy justa porque muchas veces omiten ciertos alimentos porque fulano o merengano les dijo, o se limitan en cuestión de los carbohidratos. Entonces, es muy importante que la administración, en este caso de carbohidratos, sea la suficiente para evitar que esos niveles de glucosa estén bajándose. Además, otra de las cosas es el alcohol. Por lo mismo que al consumir, ciertas bebidas alcohólicas, esto puede hacer que en pacientes que ya viven con diabetes y presentan que ahora sí que les guste ahí como que la fiesta, que muchos síntomas sean omitidos, y entonces no te des cuenta si estás presentando hipoglucemia, y entonces al beber alcohol, pues entonces va a haber un declive en esta cuestión del azúcar, y obviamente pueden haber sintomatologías que puedan estarse presentando con el consumo del alcohol. Y otra de las cosas es el uso incorrecto de medicamentos o mayor administración de insulina o de otro medicamento. En este
caso, algunos medicamentos que se llegan a consumir pueden estar bajando aún más la glucosa. Algunas de ellas son las, si no mal recuerdo, las sulfamidas, creo me parece. Entonces, estas tienden a disminuir un poquito más la glucosa, entonces eso también puede generar que esté bajándose más o que las dosis en este caso estén elevadas a cuestión del consumo diario de alimentos. La mayor actividad física o ejercicio inusual, esto es muy común en algunos pacientes, sobre todo en pacientes que tienen diabetes tipo 1, porque al aumentar la actividad física, más allá de lo que ya acostumbran a hacer, digamos que aumentamos, no sé, si están acostumbrados a hacer 30 minutos y se aumenta, no sé, a 2, 3, 4, 5, 6 horas más, entonces esto puede generar que esa hiperglicemia se esté disminuyendo, ¿no? Otra de las cosas que es muy importante que a veces los pacientes tienden a ayunar. La mayor parte de los alimentos, los medicamentos que se tienden a consumir, prácticamente tienden a reducir la concentración de lo que es la glucosa. Y digamos que para procedimientos médicos luego tiende a hacerse que los pacientes se quedan en ayuno. Entonces, eso también puede implementar o aumentar el riesgo a que los pacientes puedan tener unas concentraciones disminuidas en sangre. Ok. Las pruebas que se tienen que realizar para la detección, tanto detección como digamos, el complemento de la glucosa, pues en este caso es la glucosa plasmática en ayunas, la tolerancia oral a la glucosa y en este caso la hemoglobina glicosilada. Esta va a medir, ¿le puedes dar siguiente, porfis? Bueno, esta va a medir los niveles, en este caso, que tenga de glucosa en sangre en promedio en los últimos 2 o 3 meses. Según la ADA, recomienda que la diabetes puede estar mayor a 6.5%, que ya se considera como una diabetes. Menor de 6.4 se considera como una prediabetes y mayor a 5.7 igual. Entonces, el estadio normal sería menor de 5.7. Si estamos en menor de 5.7 en una hemoglobina glucosilada, estamos hablando de que el paciente pues está normal. Esto va a depender siempre de las metas que en este caso tanto el nutriólogo como el médico ya vayan señalando, porque también no podemos mantener a los pacientes en unos ideales que pues son los que marcan, sino debe de ser siempre de acuerdo a las metas y ahora sí que a las metas que tanto tú como nutriólogos y médicos podamos llegar a enlazarnos. ¿La siguiente? Ok. La glucosa plasmática en ayunas, esta es una prueba que va a medir los niveles de glucosa en sangre en ayunas y generalmente se va a realizar a la primera hora de la mañana antes del desayuno. Esta ya cuando son diabéticos, la detección de diabetes pues va a estar mayor a 126 miligramos sobre decilitros y en una prediabetes en menor de 126, de 100 a 126 ya se consideraría como una prediabetes, ¿no? Y en estadios normales pues prácticamente es menor a 100. ¿Entiendes? Ok. Y la tolerancia oral a la glucosa, esta va a ser una prueba de 2 horas que se va a analizar los niveles de glucosa en sangre antes y 2 horas después de tomar las bebidas o en este caso de algún alimento que se tenga que administrar. Entonces, los niveles van a estar mayores a 200 miligramos sobre decilitros en personas con diabetes y prediabetes menores a 200, de 140 a 200, es como que la cifra, y en los normales sería menor a 140 miligramos sobre decilitros. Ok. Algunos valores recomendados, en este caso pues les puse lo que es la OMS y la ADA y algunos ensayos clínicos que han estado como refiriéndose y de acuerdo a los criterios, en este caso de la diabetes, pues prácticamente la OMS en el 2006 optó por valores de glucosa basal en menos de 110 miligramos sobre decilitros y hemoglobina glucosilada del 6%. La OMS en el 2011 pues no ha descrito como tal un valor diagnóstico para la prediabetes por no haber suficientes evidencias para recomendar uno u otro tipo de corte y la recomendación es mantener una glucosa basal por debajo de 110, que es el límite superior normal, pero en personas
que prácticamente, como les comentaba, son prediabéticos, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos que mantener los niveles en la cuestión de prediabetes que estén como en 110. Menor, obviamente, es como el objetivo principal, pero ya, te digo, cada paciente y digamos, cada médico es diferente y los criterios y metas para cada uno son totalmente diferentes. Eso se me hace que tiene que ser algo muy personalizado. Y dentro de los criterios y diagnósticos de diabetes y prediabetes, esta es una tablita que me pareció muy bonita y la generó realmente lo obtuve de la ADA, que son unos criterios de cribado y detección en cuestión de la parte de la diabetes. Y en esta tabla muestran los valores tanto de diabetes tipo 1 como prediabetes. Como se los mencioné anteriormente, son cifras que están dentro de, y las glucemias en este caso, ok. En mujeres embarazadas, me comenta, ¿verdad? Ok. Sí, ¿les puedo contestar al final de la ponencia las preguntitas? Sí, si gustan, anotamos las sí, preguntas por favor. y al final las contestamos, las dialogamos. Muchas gracias. Sí, gracias. Y, ay, perdón. Ay, disculpen. Listo. Ok. Hay estudios que, de hecho, hay un estudio que presentó la OMS, sí, creo que fue la OMS en el 2011, perdón, es un informe, y en mencionaba que pues realmente no había una evidencia como tal. Sin embargo, hubo un trabajo que realizó el Instituto Nacional de Excelencia de la Salud y la Atención, que es el NICE. Él define un criterio, en este caso para la diabetes, que es de 6% para personas, en este caso que es prediabetes, y 6.5 para pacientes, en este caso con diabetes tipo 2. Ok. Esta es otra tablita que me parece muy buena también, porque habla sobre digamos, el diagnóstico preventivo de lo que es la diabetes en pacientes prediabéticos justamente, y que ya hayan tenido un evento, en este caso con glucemias elevadas. Y esta se realizó igual por medio del ensayo del NICE, que se detuvo, y al parecer esto indica el tiempo de edad, que puede ser mayores a 45 años, que ya presenten un riesgo de diabetes, puede ser prediabetes, y en este caso, si los pacientes están con prediabetes, en algunos momentos se les condiciona que en cierto tiempo se vuelvan a realizar un estudio. Sin embargo, no es tan certero este cribado, sin embargo, sí, en algunos sí los han tomado como una idea para poder diagnosticar la diabetes en tiempos prematuros, ¿no? Pero sí, esta nos permite justamente eso, diagnosticar prematuramente la enfermedad, y como les comentaba, vienen las tolerancias a las glucosas, que son los límites que justamente les mencioné anteriormente. Esta es otra tablita sobre los criterios del cribado para diabetes o prediabetes en adultos asintomáticos. Esto menciona mucho sobre el IMC. Si bien se ha relacionado la obesidad con la diabetes, esta cuadrito me parece muy interesante también, porque menciona justamente los niveles que podemos, ahora sí que tenemos que manejarnos en esa parte. Por ejemplo, en lo que es el sobrepeso o la obesidad, índice mayores a 25 o menores a 23 en individuos, en este caso que sean americanos, y que tengan factores de riesgo, como que el paciente en primer grado presenta algún familiar con diabetes, que tengan un riesgo étnico alto, en este caso afroamericano, latinos, nativos americanos o isleños de Pacífico, y alguna historia de enfermedad cardiovascular, como puede ser hipertensión. Y acá mismo menciona también la hipertensión, mayores a 130 sobre 80 en tratamiento para la hipertensión, cuando ya hay una enfermedad agregada, ¿no? Y en los niveles de colesterol también los menciona, y personas en este caso con síndrome de ovarios poliquísticos, porque, bueno, se está relacionando la parte de la resistencia a la insulina con los síndromes de ovarios poliquísticos. Y la inactividad física, que nuevamente viene a tocarnos ahí fibras en cuestión de que hay que movernos, ¿no?
y otras condiciones clínicas asociadas con la resistencia a la insulina, como lo es la obesidad grave o acantosis nigricans. Y en el segundo, pues son personas con prediabetes, que ya hayan tenido como algún estudio tal vez que se hayan realizado anualmente, que estas estén presentando constantemente unas glucemias elevadas. Y las personas a las que se les diagnosticaron diabetes gestacional también deben de realizarse estas pruebas de vida por lo menos cada 3 meses para ver si no continúan con esa enfermedad. Y personas con VIH, también es muy importante esa parte, y me parece muy interesante esta tabla porque menciona algunos criterios que podemos estar retomando para poder diagnosticar de manera oportuna. Ok, esta es otra tablita que igual me maneja los niveles en prediabetes en niños y adolescentes. Y justamente mencionan el sobrepeso con un percentil de 85 en obesidad y percentil de 95. Y estos van a tener factores de riesgo adicionales según la fuerza de asociación que tengan con la diabetes. En este caso, pues, pacientes que durante el parto, pues, las mamás hayan tenido diabetes o durante prácticamente alguna asociabilidad, en este caso materno, ¿no? Antecedentes familiares de diabetes tipo 2 en familiares o de primero o segundo grado. Y en este caso igual la raza y el origen étnico y signos de resistencia a la insulina como pueden ser acantosis nigricans, hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovarios poliquísticos o en este caso peso al nacer para la edad gestacional. Esta es otra tablita que mencionan algunas evidencias en las que podemos ver recomendaciones y los niveles y calidad de evidencia en diferentes estudios que se han realizado. El primero es una prueba de control y complicaciones de la diabetes que se realizó, en donde los puntos de corte eran de 110 mililitros como glucemia basal plasmática y 6% como glucemia hemoglobina glicosilada. El grado en este caso fue bajo y las observaciones que se encontraron dentro de esta prueba fue que una incidencia, una prevalencia de retinopatía diabética para hemoglobinas glucosiladas y una incidencia y prevalencia en retinopatía diabética para glucemias basales. Y el segundo modificaba o implementaba una modificación de estilos de vida y esta pues obtuvo que una dieta moderada a no llevar dieta pues se tenía un grado de evidencia alto, el cual se aconsejaba que realmente como tal el ejercicio era una de las principales importancias, ¿no? dentro del tratamiento de la diabetes. Y igual menciona los ejercicios versus a no hacer ningún tipo de ejercicios. Y el último, que sí tiene un grado de evidencia, que la dieta junto con ejercicios y de determinados ejercicios de actividad, en este caso de fuerza, podían disminuir la parte de la glucosa. Y el último es que se sugiere utilizar metformina en personas con diabetes que hayan fracasado con alguna dieta y el ejercicio y que éstas presenten una obesidad grado 2 o una historia de diabetes gestacional y edad menores a 60 años. Y en este caso fue un grado de evidencia elevado y se confirmó que la metformina versus el placebo, pues la metformina tiene una indicación para la prediabetes y pues prácticamente sigue siendo como un medicamento de elección. Y en este caso los fármacos adversos que tienen efectos también que van a ayudar a disminuir la glucosa y sobre todo el prevenir que los medicamentos, la implementación de los medicamentos puede prevenir las complicaciones en este caso, ya aunado en prediabetes como tal. Bueno, pues ¿cómo vamos a estar midiendo la glucosa? Pues el monitoreo de esto es sumamente importante porque nos permite conocer realmente cómo se está llevando el control en este caso de las glucemias y sobre todo que podamos conocer, a mí se me hace de una herramienta muy, muy buena porque nos permite identificar qué alimentos nos están ayudando o qué en este caso, qué modificaciones tenemos que hacer para el control de la glucosa. Y una forma de ellas, como siempre, ha sido como el piquetito del dedo. Y en este podemos conocer cómo se está manejando nuestra glucosa durante el día, ¿no?
Y ahora, a continuación voy a hablarles más adelante sobre algunos medidores continuos de glucosa que no me están pagando, no estoy haciendo promoción ni nada, pero me parece que para los pacientes es de muy buena utilidad porque reducirían la cantidad de veces que se están pinchando los deditos, ¿no? Y bueno, los monitores continuos de glucosa van a identificar mejor los perfiles glucémicos, como se los comentaba, a respuesta en este caso de estímulos físicos y ambientales. Y como ya les comenté anteriormente, hay ciertas modificaciones durante el día que podemos presentar, ya sean esos pliquitos de glucosa o que se lleguen a bajar. Entonces, el entorno como tal está fungiendo en una base muy importante en nuestras vidas, porque de eso está dependiendo nuestra estabilidad tanto física como mental, y obviamente esto va a repercutir en prácticamente en el día a día de nuestro día, prácticamente. Y los niveles, en este caso, por debajo del inicial, se están asociando con condiciones fisiopatológicas como el estrés oxidativo, la inflamación y cambios fisiológicos que van a influir en el hambre y la ingesta de energía. Esto es muy importante, sobre todo la inflamación, porque entre mayor estemos teniendo estrés comúnmente, pues esos niveles van a estar elevándose aún más. Y sobre todo, ahorita se está asociando mucho algunas enfermedades como gastrointestinales que puedan estar relacionadas con la actividad o el puesto de energía que podemos tener durante el día y que estos estén inmersos en la implicación de nuestras glucosas, ¿no? Okay. El índice glucémico se conoce como la capacidad que tienen los alimentos para elevar los niveles de glucosa. Bueno, el índice glucémico va a medir la velocidad que tiene un alimento en cuestión de la cantidad de azúcar en... ¿Me permites tantito, Sergio? Claro, claro. Agradecemos a la maestra Erika, quien tiene ahorita una necesidad de salud por enfermedad en las vías respiratorias, y agradecemos mucho el compromiso por participar en esta actividad. Entonces, sí, muchas gracias. Perdón. No te preocupes. Ok. Bueno, el índice glucémico, como bien les decía, va a medirnos la cantidad de glucosa que pueda tener un alimento. Esto puede ser después de 2 horas, nos va a indicar qué cantidad de azúcar tiene y si esta está en un contenido alto, medio o bajo, y a continuación les voy a ir mencionando algunos. Una vez que ya, digamos que se activa el proceso metabólico al ingerir los alimentos, estos se van a estar, como les comentaba, se van a estar degradando y de entre ellos, pues vamos a encontrar los carbohidratos, que son los que nos van a estar llenando de energía día a día. Y estos, los aumentos que puedan llegar a tener en la glucosa en sangre, pues estos se van a estar midiendo en un periodo de 2 horas. Entonces, esto va a provocar que aumente la cantidad de glucosa que tenemos en sangre, y es decir, va a hacer que el alimento va a estar subiendo constantemente la glucosa, o en este caso el límite de sangre. Este es otro concepto que en 1997 la OMS generó, que dice que es un concepto que se aplica no solo para personas con diabetes, sino prácticamente para todos, que nos refiere que el índice glucémico es una de las herramientas más importantes porque nos va a ayudar a conocer qué cantidad de azúcar estamos consumiendo para que esto nos ayude a mantener una buena salud. ¿Siguiente? Ok. Coloquialmente se ha hablado de los alimentos liebre o los alimentos tortuga. Entonces, no todos los alimentos se van a comportar de la misma manera, pues existen alimentos que cuando los comemos, pues estos se van a elevar muy rápido, o hay otros que van a disminuir el índice glucémico y que por ende no van a elevar tanto la glucosa o que se va a elevar gradualmente. Estos, como les comentaba, coloquialmente se les ha denominado alimentos liebre o alimentos tortuga. Los alimentos liebre son los alimentos que van a tener un índice o mayor a 70 y los tortuga menor a 55, ¿no? Los alimentos liebre, por lo tal, van a tener un índice glucémico alto
y los van a llamar así porque al consumirlos, estos van a hacer que se eleve mayormente la glucosa y esto se vaya procesando mucho más rápido a aquellos, en este caso como lo son las tortugas, que pues van a tener un índice menor y debido a su contenido en fibra, van a ayudar a que esto se prolongue un poquito más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ellos? Por ejemplo, en los alimentos liebre, vamos a utilizar la tablita. En los alimentos liebre, pues menciona que es igual o mayor a 70. La cocción, en este caso, que tenga que ser muy cocida, como lo es la zanahoria, que aumenta mucho su nivel, en este caso, de azúcar. El tamaño, en este caso, igual, tiene mucho que ver el tamaño en que lo vamos a estar consumiendo. Y, por ejemplo, disculpen un momentito. Disculpen. Por ejemplo, los alimentos que son los alimentos liebre, pues estos van a contener, en este caso, la absorción más rápida. ¿Y cuáles van a ser ellos? Pues van a ser, en este caso, los jugos, los alimentos dulces, el pan dulce, por ejemplo, algunos postres, algunas pastas, la miel, el azúcar, etcétera, ¿no? Y los alimentos tortuga, pues en este caso entran en ellos todas las frutas y verduras con cáscaras, en este caso, leguminosas, arroz integral, avena cruda, en este caso, y otras, ¿no? Siguiente. Okay. Y dentro de los ejemplos, aquí les pongo el índice glucémico bajo, el índice glucémico medio y el alto. Como bien les comenté, el bajo pues son todas las verduras, la mayoría en este caso son con cáscaras delgadas, como lo son por ejemplo la calabaza, la calabaza italiana, por ejemplo el chayote también representa un índice bajo, algunas hojillas, en este caso algunas hojas verdes también pueden entrar. Las legumbres como lo son el frijol, las lentejas, los garbanzos, cereales y pastas integrales y algunos frutos secos, que en este caso como lo que es las almendras, las nueces, por decir así, ¿no? El índice glucémico medio, pues en este caso va a ser el maíz, algunas frutas con cáscara gruesa, como lo es, en este caso podríamos meter ahí algún tipo de calabaza que es un poquito más gruesa, que es creo que la calabaza mestiza, creo que le llaman, que es un poquito más gruesa. Y en este caso igual algunas, por ejemplo la zanahoria, que es un poquito más gruesecilla, cruda se puede consumir, también es una opción. Y índice glucémico alto, en este caso todos los alimentos procesados como tal, el azúcar, el pan, las pastas y los cereales azucarados, ¿no? Ok. Bueno, uno de los factores que van a estar interviniendo en la modificación de la absorción de la glucosa, es decir, que van a modificar el índice glucémico como tal de los alimentos, pues voy a mencionarlos actualmente. Ahorita pues es el cocer, ¿no? Cuando nosotros sometemos al calor ciertos alimentos, estos cambian su composición y muchos de ellos pues prácticamente al separarse, también es muy fácil que puedan llegar en este caso a elevar un poco el índice glucémico. Inclusive por esta razón, más que nada, se recomienda que las verduras, por lo tanto, algunas se puedan consumir crudas, como es el betabel, la zanahoria, por ejemplo, o ya sea al vapor, que se puedan guisar algunas verduras, ¿no? Se recomienda más en esa parte. O las ensaladas, en este caso, que son muy, muy comentadas, ¿no? Una alternativa, igual en este caso de las pastas también, que se llegan a cocer mucho, y estas ya se hacen como pastositas, una opción es no cocerlas tanto y dejarlas como al dente, al igual que las zanahorias. Si se va a mezclar con algún caldo, pues sí se recomienda que queden al dente, que no tenga a estar muy, muy cocida para no elevar esos niveles de glucosa. Y en cuestión de los cereales, digamos, al cocerlos, estos también los podemos cocer y ya que estén más o menos, bueno, que estén al dente, pasarlos por agua fría. Y esto va a cortar esa parte de la glucosa, va a cortar esos niveles de almidones y no se van a conservar como tal más cocidos de lo normal. Al contrario, los van a controlar y se va a poder aprovechar la fibra. Una opción, pues en este caso, podría ser
consumir pastas integrales para que nos puedan ayudar un poquito también con la parte de la fibra y la digestión. Al colar un alimento, también se le está quitando cierta cantidad de fibra, por lo tanto es recomendable que en este caso no se cuelen. Si vamos a hacer algún tipo de licuado o algún tipo de jugo, que no sea colado para que no se pierda esa cantidad, o por mínima que sea, de cantidad de fibra que pueda tener, ¿no? Y se recomienda que de preferencia se coma la fruta. Si vamos a hacer un jugo, pues qué mejor que consumir el jugo, la fruta, por ejemplo, la naranja con todo y gajos, que vamos a estar aprovechando como tal la fibra de la fruta. Y la velocidad de ingestión de los alimentos. Esto es muy importante porque muchas veces, yo sé que a veces el tiempo en el que tenemos para poder degustar nuestros alimentos por el trabajo es muy corto. Entonces, sí es muy importante que nos dediquemos a ese momento para que sea nuestro, en el que nosotros podamos digerir con más lentitud los alimentos para que estos vayan agregándose y vayan, ahora sí que ingresando de forma lenta a nuestro cuerpo y que pues prácticamente podamos tener una mejor digestión y un mayor grado de saciedad, que es lo que más se busca. ¿Siente? Ok. Otra opción es el moler, picar o licuar en este caso los alimentos, que también, como les comentaba, va a reducir en este caso que los alimentos como tal entren a la sangre. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, es los purés, o en este caso los purés o las sopas, en este caso, que son las que comúnmente se consumen un poquito más. Entonces, de preferencia que sea un poco mejor el hecho de no triturarlas tanto, sino dejarlas un poquito, que podamos masticarlas, para que también eso nos esté activando un poco más la cuestión de la fibra. El orden y en este caso la combinación que podamos estar haciendo para los alimentos puede ayudar a retrasar la liberación de la glucosa en la sangre. Entonces, lo que de alguna manera va a resultar un menor índice glucémico, el que estemos combinando ciertos alimentos. Por ejemplo, si combinamos un alimento que contenga, por ejemplo, grasa y proteína, en este caso la carne, pues con otro que contiene un carbohidrato, pues va a hacer que la entrada como tal de glucosa sea un poquito más lenta, ¿no? Igual si, por ejemplo, iniciamos con lo que son verduras, proteínas y arroz, nos va a ayudar mucho a mantener la cantidad de fibra en el cuerpo. Esto hay estudios que lo han avalado, si gustan se los puedo enviar, en los que recomiendan que el orden para comer los alimentos debe iniciarse con verduras. En este caso pueden ser ensaladas, pueden ser algún tipo de verduras al vapor que puedan contener cierto contenido como les comentaba, de cáscaras, o pueden ser simplemente una ensalada, y al iniciar la cantidad de ensalada, posteriormente acompañar con algún tipo de, no sé, de pescado, pollo. Y por último, los carbohidratos. En este caso podemos considerar arroz o podemos considerar tortillas, pero dejarlo al final. ¿Por qué? Porque va a aumentar la cantidad de fibra y nos va a dar mayor saciedad durante el día. Y de hecho, si lo notamos, vamos a ver una diferencia a comparación. Porque siempre dicen, es que no me doy cuenta, pero sí pasa. O sea, muchas veces inicias con la verdura y posteriormente, cuando vas comiendo lo demás, ya llegas al plato fuerte y ya la verdad ya estás satisfecho. Entonces, eso es lo importante, los aumentos en este caso del contenido de fibra. Otro punto importante es el grado de madurez que pueda tener las verduras, las frutas. En este caso, aquí les pongo de ejemplo un plátano, que muchas veces lo dejamos ahí para que se madure porque para nosotros está inmaduro, pero en personas con diabetes sí pueden consumir todas las frutas, y estas pues obviamente debemos de procurar que no se consuman muy maduras, o a menos si se van a preparar para una versión en agua de alguna fruta, en este caso sí puede ser madura sin agregar ningún tipo de edulcorante o algún tipo de azúcar, pero siempre y cuando en las frutas que podamos comer, como lo es el plátano, tratar de que no esté tan maduro. Acá en la imagen se ve muy pequeñita, pero se ven los grados de madurez del plátano, ¿no? Entonces, la recomendación como tal es que se pueda generar en la segunda opción, en la que podamos tener cierta cantidad en la que no esté muy maduro el plátano y podamos seguir conservando sus propiedades. Porque de hecho, cuando ven el plátano que está un poco verdecito de la raíz,
pues es una forma ideal en la que pues el plátano tiene probióticos, y entonces es una forma en la que podemos utilizarlo y sabemos que vamos a estar teniendo cierta cantidad de probióticos consumiendo el plátano, ¿no? Y conforme va pasando más tiempo, pues aumenta la cantidad de azúcar en la fruta, ¿no? Entonces la idea es no consumirlos tan maduros. Okay. En este caso, igual, la variedad que podamos utilizar para los alimentos, acá les pongo un ejemplo. El arroz blanco, que ya viene de grano, pues va a tener un índice glucémico más bajo que el arroz integral, pero el arroz blanco de grano, o sea, ya tiene un nivel más alto que el arroz integral, o sea, prácticamente es como la variedad de alimentos que puedan haber dentro del mercado, porque no es lo mismo estar consumiendo un tipo de, por ejemplo, el arroz precocido, que ya viene un poquito más, nada más es un poquito más que se le va a dar y sigue conservando sus propiedades, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer esa comparación o, por ejemplo, otra comparación muy simple es de las harinas refinadas. Por ejemplo, no es lo mismo una tortilla de maíz a una tortilla de harina, porque aunque son dos harinas procesadas, pues la harina pues tiene un poquito más de cantidades agregadas, como lo es el sodio, la grasa, etcétera, ¿no? A comparación de la tortilla de maíz, que pues prácticamente es más fibra que la tortilla de harina. Entonces, esas son como las diferentes variedades que podemos encontrar. Y la acidez, en este caso, si el alimento o el pH de un alimento va a ser un poquito más ácido, pues esto también va a hacer que disminuya un poquito la cantidad de índice glucémico. ¿Cómo podemos utilizarlo? Por ejemplo, con gotas de limón, cuando vayamos a preparar una ensalada, cuando quizás estemos consumiendo algún tipo de alimento, por ejemplo, zanahorias, por ejemplo, jícama, pepino, podemos agregar un poquito de limón, que esto va a neutralizar un poquito más la parte del índice glucémico. Inclusive podemos utilizarlas como para un aderezo, en este caso como una vinagreta que podamos utilizar para una ensalada, en la que podamos utilizar limón o vinagre para poder agregarle y ya no necesariamente tenemos que agregarle sal, ¿no? Porque ya incluso en la vinagre pues ya viene un poquito, se siente el sabor saladito, ¿no? Y sobre todo debemos de tomar en cuenta mucho el tamaño de las porciones y, como les comentaba, el orden en que vamos a estar consumiendo los alimentos. Creo que son dos cosas muy importantes que ya las hemos estado repitiendo con anterioridad, el tamaño de las porciones, porque no hay alimentos malos, simplemente hay que conocer las porciones de los alimentos y saber en qué orden las vamos a estar comiendo y sobre todo las combinaciones que podemos estar realizando para que los pacientes puedan estar degustando los alimentos y ya no sea como una vida en la que no pudieran consumirlos, porque ahorita prácticamente con tantas cosas que hemos visto que anteriormente la vieja escuela nos ha enseñado, que justamente no comas esto, el plátano es malo, no comas tortillas, no esto, o sea, los carbohidratos están encasillados en los pacientes de no consumirlos, cuando pueden haber opciones en las que ellos pueden consumirlos de manera, digamos, balanceada, y que no tengan ninguna alteración en la parte de su glucosa. Y sobre todo enseñarle a los pacientes eso, que no hay alimentos malos, simplemente nosotros debemos de darles la información y prácticamente la educación al paciente para que el paciente pueda ahora sí que aprender a equilibrar esos alimentos y no sea una tortura el hecho de ir al nutriólogo, porque muchas veces lo ven así. Entonces, prácticamente es nosotros poder conocer esos equilibrios y poderlos manejar y no tener miedo de jugar con los alimentos para que entonces digamos, la alimentación en los pacientes pues esté balanceada y no solo se casen con un mismo alimento, ¿no? Que solo es que solo verduras al vapor. O sea, sí puedes comer verduras al vapor, pero ¿qué tal y le pones esto, ¿no? O puedes utilizar esta especia o puedes prepararlo de esta manera. O sea, para que en este caso la variedad, sobre todo de los menús, puede enriquecer, en este caso, el tratamiento dietético. Ok, siguiente. Bueno, este es un diagrama que me pareció muy bonito. Es de un libro que está bastante interesante, que se llama La revolución de la glucosa, que en este caso es un equilibrio de los niveles de glucosa
El eslogan dice, la revolución de la glucosa, equilibra tus niveles de glucosa y cambiarás tu salud y tu vida. Este es un libro que me pareció, lo ojeé un poco, la verdad, hace unos días en la oficina, y me pareció muy bonito el libro, la verdad, porque es una forma en la que podemos sacar información, lo más importante para los pacientes, de una forma que ellos también la puedan entender. Entonces, el diagrama mencionaba que la energía, pues, es el sol, ¿no? Y el sol nos va a dar glucosa. En este caso, pues, es algo como de energía, ¿no? Y la glucosa se va a dividir en tres, que en este caso es el almidón, el azúcar y la fibra. De almidón, pues vamos a encontrar que al consumirlo nos va a dar glucosa. Al consumir frutas, pues esta nos va a dar azúcar y glucosa más fructosa. Y en este caso las verduras los maneja como que nos va a dar la cuestión de la fibra. Y entonces el libro menciona que entre más verduras consumas, pues va a haber un equilibrio entre glucosa. Y de hecho no se acerca nada a que no sea cierto, porque si bien hemos sabido que ahorita hay sin fin de opciones, en este caso para los pacientes, desde una dieta basada en plantas hasta una dieta FODMAP, ¿no? Entonces, que en estos pueden haber un beneficio para el control de la glucosa. Entonces, y recordar justamente que no hay alimentos malos, simplemente nosotros debemos de aprender a poder balancearlos y poder otorgárselos a los pacientes de manera óptima. Ok, y esto, como les comentaba, no me están pagando, no estoy haciendo promoción de ninguna manera. ¿Podemos evitar decir marcas, por favor? Sí, claro. No me están pagando ni nada, simplemente me parece que es una opción muy buena para los pacientes en cuestión del monitoreo de la glucosa, porque muchas veces, como les digo, sí, claro, y también sé que hay pacientes que no todos van a tener el acceso, pero sí es una opción en que podamos utilizarlo y recomendarlo, porque reduce muchas, en este caso, el gasto, tal vez es una inversión que vas a hacer en cierto tiempo, pero son funcionales durante la mayor parte ¿no? Entonces, estos monitores prácticamente van a medir la glucosa y, oye, perdón, disculpen. Ok. Estos medidores se comparten en dos partes, que es un sensor. En este caso, no sé si observan, vienen unos como tipo parchecitos, que estos se van a implementar en la piel y se insertan justamente debajo de la piel, y el promedio de vida de estos es de 6 a 14 días. Obviamente, si lo tienes un cuidado adecuado al paciente, pues puede tardar un poquito más. Y esto va a variar, depende del modelo que se vaya a utilizar. Y por medio de un receptor es donde nos va a estar pasando la información de las glucemias, en este caso, que se hayan tenido, sin necesidad de estarse picando tanto, ¿no? Y además es un monitoreo real que se va a estar llevando, y de las últimas 8 horas durante el día, con la tendencia que pues nos puede estar indicando la glucosa que se está manejando el paciente, o en qué momento ha tenido como mayores indicios de glucosa y cuál fue la cantidad de glucosa que se elevó. Entonces, esto puede ayudarnos bastante en la recopilación de información en cuestión también para los médicos, ¿no? Como les comentaba, consta de un sensor. Se introduce de forma cutánea y van a ser mensajes o algo así que se va a mandar hacia los receptores, que es el aparatito que ven ustedes ahí con los dígitos. Ahí vamos a estar notando los niveles. En otros más equipados, pues se pasa con un USB, y este USB se puede conectar a la computadora y ahí te va a arrojar todos los niveles de glucosa que hayas tenido, ¿no? El primero, que es el sistema flash de monitoreo de glucosa, es un poco más utilizable. Últimamente, no sé si los han visto en algunas redes sociales y con algunos pacientes, yo los he visto, los están colocando inclusive con los niños, es un poco más factible por el hecho del movimiento y los traslados. Estos se pueden guardar, como bien se ve en la imagen, en una bolsita, y ahí lo puedes andar. El sensor de Dexcom, de Seven Plus, mantiene una bomba de infusión de glucosa que en determinado tiempo la glucosa va a enviar señales para que se esté mandando sin que te estés inyectando también muchas veces, ¿no? Entonces, es una forma de utilizarse. La siguiente.
Este es el que les decía. Allí viene, por ejemplo, en la letra A, que es la bomba de insulina. El tubito que se ve ahí, pues es la bomba de infusión donde va a pasar la glucosa. Y el C, que es este aparatito que se ve aquí, que si volvemos en la imagen de al lado, ese es el sensor que nos está comunicando la cantidad de glucosa que vamos a estar implementando. Y el D, que es el aparatito que se ve al ladito, es el que nos monitorea la cantidad de glucosa o que estamos subiendo los niveles, en este caso del consumo, ¿no? Entonces, esta es otra, que es una microinfusora de insulina, como la anterior y como la que está acá al ladito, en donde ellos pueden tener ya sus cargas de glucosa, algunos tienen hasta 300 unidades, que es como la capacidad, y depende de varios monitores, ¿no? Pero es como una opción en que podemos utilizarlos. Cada uno tiene diferentes softwares que se van a instalar tanto al teléfono como a una computadora para que ahí puedan estar enviándose las señales en cuestión para ir teniendo un registro de las glucosas. ¿Cuáles son los beneficios? Pues como les comentaba anteriormente, pues reducen las veces en que te estás picando el dedo, porque a veces es muy molesto para los pacientes estarse picando el dedo o inclusive estarse inyectando. Entonces, para personas que tal vez están en constante movimiento o que las actividades del día pues son muy movidas, podría ser una opción el que podamos recomendarlo o sugerirlo para que ellos puedan utilizarlo y pues no estén teniendo un control de mejoría en cuestión de sus glucosas, ¿no? Y hay diferencias en este caso de lo de la glucosa y lo que te mide la glucosa capilar como tal en estos monitores, pues no tanto, pero sí hay ciertas, ahora sí que depende de cada equipo, el que pueda haber como una diferencia, pero es muy importante que también tengamos en cuenta que los niveles, en este caso de glucosa, van a nivelarse por los líquidos que se encuentren en este caso en el abdomen, ¿no? Entonces, también es muy importante esa parte. Ok, bueno. En resumen, pues el índice glucémico va a clasificar los alimentos conforme a la cantidad de carbohidratos que se contienen y su capacidad para elevar los niveles de glucosa en sangre. Estos, como les comentaba, pues están divididos en alto, bajo y medio. Y como igual les comentaba, los coloquialmente se ha dividido como alimentos liebre y alimentos tortuga, ¿no? Y los alimentos con mayor índice glucémico tienden a elevar glucosa en sangre en mayor medida y con mayor velocidad en comparación con alimentos con menor índice glucémico. Esto es hacer hincapié mucho que la fibra, en este caso de las verduras, pues nos va a ayudar y nos va a obtener un índice glucémico más bajo. Y esta mezcla o esta combinación de ciertos alimentos que se puedan llevar a hacer nos va a ayudar a un control mejor, ¿no? Cuanto más cocido o procesado esté en un alimento, pues mayor va a ser su índice glucémico. Y al consumir un alimento esto es muy importante, qué bueno que no se me pasa, nosotros podemos tomar un alimento con un índice glucémico elevado y podemos combinarlo con uno bajo. Esto va a hacer que se neutralice, o sea, no importa si se toma, por ejemplo, un medio, un alimento que esté en los niveles medios y podemos tomar un bajo, está súper bien. Pero si tomamos un alto, podemos, no sé, hablar de algún pan tostado, por ejemplo, y consumimos un índice glucémico bajo, que en este caso lo podemos meter como queso panela, por ejemplo, o agregarle algún tipo de verdura o acompañarlo con algún tipo de verdura, esa parte se va a estar equilibrando, ¿no? Entonces, incluir verduras por lo menos en los 3 tiempos de comida principales, preferentemente crudas o al vapor, o en este caso los nopales, que estos puedan tener un índice bajo, índice glucémico bajo. Okay. Y... Ok. Ok, pues de mi parte sería todo. No sé si hay alguna duda. Muchas gracias, Erika, por esta excelente ponencia.
Y les invitamos a las personas que se encuentran en la videoconferencia y quienes se encuentran siguiéndonos en Facebook, sí pueden escribir sus preguntas o pueden levantar la mano y les damos la voz para que puedan preguntar y la maestra Erika pueda contestar las dudas que tengamos. En lo que se levantan la mano y se animan para hacer las preguntas, nos están siguiendo desde Chiapas, desde la Ciudad de México, desde Veracruz, desde el Estado de México, también nos están siguiendo desde Yucatán, desde Hidalgo, de Veracruz también nos están siguiendo fuertemente, de Yucatán, de Chiapas, de Chilpancingo, de Puebla, de la zona de la montaña de Guerrero, de Cintalapa, de Chiapas, de Catemaco en Veracruz, de Puebla, en Hidalgo, de Michoacán también, del Hospital General de Pachuca también nos estuvieron siguiendo. Y bien, tenemos algunas preguntas en Facebook. Nos dicen también aquí desde Guanajuato. Muchas gracias. Y nos preguntan, ¿qué ejercicios recomiendas para la prediabetes? Ejercicios de fuerza. Realmente puede haber como bueno, ahorita ya hay varias opciones, inclusive en YouTube, como ejercicios de fuerza en los que prácticamente podamos utilizar el mismo peso para poder disminuir, en este caso, los niveles de glucosa. Como tal, así, ejercicios así, tal cual que yo te pueda decir, vas a hacer sentadillas o no sé, algo así. No le sé bien esa parte, pero sí tengo entendido que algunos ejercicios de fuerza pueden ayudarte a disminuir los niveles, en este caso, de glucosa en prediabetes. Muchas gracias. Tenemos la mano levantada del Centro de Salud de Altavista. Entonces, si gusta, la escuchamos o los escuchamos. Creo que tienen ahí algunos problemas para comunicar. Gabriela Zapata también levantó su mano, entonces te escuchamos, Gabriela. Dice, ¿al realizar el fraccionamiento de comidas ayuda al control de glucosa? Sí, realmente en las colaciones sí es muy importante consumirlas para que esto también se esté nivelando un poquito más. Digo, ahí podemos hacer combinaciones en cuestión de algunas verduras con algunas semillas o algunas frutas con semillas para poder lograr, en este caso, a los pacientes que presenten como mucha ansiedad por comer cosas dulces. Entonces, en este caso sí es como una alternativa que se puede utilizar, pero repito, o sea, depende mucho de los pacientes, cómo estén los pacientes o cómo estén llegándote a la consulta y cuáles son sus necesidades. Ahí tú verás la forma en que podamos meter colaciones si, por ejemplo, se quedan con hambre o algo ahí, pues ahora sí que la individualización de los pacientes es sumamente importante. Muchas gracias. También aquí la plataforma de videoconferencia, Oscar José Huerta nos pregunta si nos puede repetir los valores de glucosa en pacientes embarazados. Sí, claro. En las pacientes en ayunas o en pacientes embarazadas son de 95 miligramos sobre decilitros y 1 hora después de las comidas son de menores de 140 y 2 horas después son menores a 120 miligramos sobre decilitros. También nos preguntan si nos puede repetir el nombre del libro que... Sí, claro. El libro se llama La regularización de la glucosa. Si quieres, te lo escribo. Muchas gracias. También nos pidieron bibliografía. La bibliografía nos las puedes compartir y la subimos a la plataforma, sí, claro, para que puedan acceder. También a quienes tenían preguntas sobre la liga, les recordamos que para la asistencia y su constancia tienen que entregar al Sistema Educativo de Salud para el Bienestar y ahí podrán buscar en el apartado de seminarios permanentes y en el apartado del Seminario Permanente de Alimentación y Nutrición esta sesión. Podrán realizar una evaluación y tener la constancia y también ahí estará
la bibliografía y la presentación y esta videograbación también. Bueno, después de este pequeño comercial, Esmeralda nos pregunta ¿hasta qué punto la prediabetes es reversible? Pues realmente si podemos reducir tal vez en este caso el sobrepeso si es existente, el poder llevar una implementación de una actividad física que ya sea como algo, digamos, ya habitual, podemos decir que se pueda controlar siempre y cuando los estudios que te estés realizando con tiempo sigan manejándose en esos niveles debajo de, ¿no? Muchas veces el hecho de que tú implementes una actividad física o un cambio de hábitos puede revertir esa parte, ¿no? Pero sí, te digo, depende mucho también del compromiso que tú tengas como para revertir esa enfermedad. Que muchas veces ya los factores genéticos, pues sí tenemos ahí como cierta carga, pero si tú puedes controlar esa parte, pues supongo que sí se puede controlar bastante. Muchas gracias. Veo que Julio Adrián Ruiz tiene la mano levantada, entonces te escuchamos, Julio. Yo tengo una duda. Personas que hayan sufrido 1 o 2 veces prediabetes, ¿ya se les puede catalogar como diabéticos también? ¿Cómo? No te entendí tu pregunta, disculpa. O sea, digamos, ya sufrió prediabetes una vez, la lograron revertir, la vuelve a sufrir nuevamente, más por cargas genéticas, ¿ya se les consideraría dentro de un cuadro diabético y con esquemas de medicación y todo eso? Sí, ya. De hecho, en la prediabetes sí se aconseja que realmente ya inicie un monitoreo en cuestión de los medicamentos junto con dieta y ejercicio para lograr revertir esa parte. Porque sí es muy importante y de hecho los estudios que te tengas que estar haciendo cada cierto tiempo es importantísimo que los sigas manejando para poder controlar esa parte aún así. Muchas gracias. Ángeles Meneses Tirado nos dice, en la consulta externa con los pacientes de padecimientos crónicos ocurre una lucha constante entre el personal y las marcas ya conocidas que en casa se consuman y complican los niveles de glucosa. No sé si te gustaría dar un comentario de este comentario. Ay, perdón, no le escuché bien. Te lo leo de nuevo. En la consulta externa con los pacientes de padecimientos crónicos ocurre una lucha constante entre el personal y las marcas ya conocidas que en casa se consumen y complican los niveles de glucosa. Supongo que son estas marcas de alimentos densamente energéticos. Sí, ya sé. Realmente a veces es bien costoso eso, inclusive para nosotros, porque inclusive eso a veces yo tengo que probar algunos alimentos como para notar si realmente van a ser funcionales o no para los pacientes. Y muchos de ellos o sea, es difícil poder combatir con un refresco o con, no sé, con algún tipo de... Pero sí hay que buscar alternativas en las que, ok, podamos equilibrarlo. Pues no es lo ideal, pero pues ahora sí, como dicen, ¿no? Si no puedes con el enemigo, únetele, pero no te le vas a unir completamente, sino que prácticamente vas a lograr un equilibrio entre esas dos cosas y poder implementar como tal, ok, si te vas a comer no sé, un pancito, una mantecada de esa marca, pues ok, cómetela, pero en la siguiente ya no te lo vuelves a comer y durante la semana no te la vuelves a comer. O sea, de modo que tú puedas generar como esa tregua en los pacientes, porque también, o sea, hay alimentos que ya son muy arraigados a ellos, ¿no? Entonces, hasta que no, a veces, vaya la redundancia, a veces hasta que no les pasa algo con ese mismo alimento, por ejemplo, los refrescos embotellados de esa marca roja, muchas veces tiende a pasar eso, hasta que no tienen una hiperglucemia gigante, no los dejan de consumir, o hasta que no les pasa algo, lo dejan de consumir. Entonces, a evitar llegar a ese grado, decirle, ok, vas a probarlo, pero en el siguiente alimento o la siguiente tiempo de alimento ya no lo vas a consumir, o a la semana ya no lo vas a consumir. O sea, si quieres, tómalo en ese momento si tienes mucho antojo, pero posteriormente ya no, ¿vale? Entonces, realmente es una
opción en este caso para que tú también puedas y el paciente se esté apegando a tu tratamiento, porque esa es otra, si tú lo haces muy rígido, el paciente no lo va a continuar, o sea, no lo va a hacer. Y el chiste de esto es no lograr eso, sino que el paciente se apegue lo más que se pueda. O sea, que sepa que no por eso vas a dejarlo que se consuma todo, pero ok, vamos a pruébalo, date el gusto y posteriormente ya no te lo vuelves a consumir, ¿sale? Entonces, poder generar esa tregua con ellos es una forma muy buena, la verdad. Muchas gracias. Aquí en el chat nos pregunta Misael García Sosa. En los pacientes de bajos recursos que no tienen la posibilidad de realizar un plan alimentario, ¿cómo podemos adaptarles una alimentación saludable? Esa es muy, muy bonita esa pregunta. Realmente es muy importante conocer la accesibilidad que hay en los alimentos en la población. Eso es muy importante, porque nosotros como nutriólogos tenemos esa base o esa, digamos, esa diferencia que nos puede hacer como en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque en ciertas comunidades la alimentación es un poco más natural. Entonces, la implementación, por ejemplo, en este caso del consumo de frijoles o hacer una dieta basada en frijolitos que tengan ahora sí que la accesibilidad a los alimentos que hay en la región y poder crear menús a partir de eso, también es muy importante. El balanceo, sobre todo, de decirles, bueno, puedes consumir, si solo tienes, no sé, lechugas, bueno, consume lechugas, y si quieres frijoles, pues hay frijolitos, pues únete a los frijoles, ¿no? O sea, a poder lograr esa parte de equilibrar tanto lo que hay en el lugar como a lo que tenemos acceso es bastante bueno, la verdad. Muchas gracias. También nos pregunta Óscar José Huerta sobre la ingesta de agua. ¿Será libre demanda en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2? La verdad es que ahí yo pienso que va a variar mucho en cómo esté el paciente y las complicaciones que tiene, porque recordemos que muchas veces hay pacientes que ya tienen otra comorbilidad, entonces no podemos ahora sí que decir, si toma 3 litros de agua al día, por si tiene un problema renal, entonces ahí hay que cuidar esa cantidad de agua que se consume. Nuevamente comento, o sea, todos los planes, tanto dietéticos como en este caso de la ingesta de agua, son personalizados y depende mucho del paciente y cómo viva, porque también si vive en un lugar caluroso y le estamos limitando el agua, pues también es una diferencia, ¿no? Entonces, sí es muy importante como individualizar los planes, porque no todos los pacientes son iguales. Muchas gracias. Nos piden poner la última diapositiva. Por cuestiones de logística, si gustan, se las... en un momento se las compartimos. Han sido como hasta el momento todas las preguntas. También nos dicen que si nos puede recordar de nuevo el nombre del libro, por favor. Ya se los puse aquí en el chat. Lo puse aquí en el chat. Perdón, para las personas que están en Facebook. Adelante, te escuchamos. Se los digo, la autora que se llama Inchazauspe Jessie y el libro se llama La revolución de la glucosa. Y el eslogan dice, equilibra tus niveles de glucosa y cambiarás tu salud y tu vida. Les digo, realmente es un libro muy, muy ilustrativo y muy bonito, porque igual les va a mostrar como la gráfica de algunos alimentos, por ejemplo, postres, qué cantidad, a las cuántas horas del día se aumenta la glucosa, en qué momento la combinación sobre todo de estos alimentos que consumimos día a día, qué cantidad, si en 2 horas, qué pasa con el proceso. Entonces está bastante, bastante bonito y muy, o sea, para los pacientes la explicación de todo es bastante buena. Excelente, muchísimas gracias. Bien, ya nos compartieron en WhatsApp la última diapositiva. Muchísimas gracias a María Herrera Rodríguez. También ya les puse la liga para entrar a la plataforma si es que no han tenido para iniciar sesión si ya están registrados, y también en el segundo link que les compartí pueden acceder directamente al registro. Pues bien, también mandan más saludos de Parral, Chihuahua, de Hidalgo,
del Hospital General de Soquiapan felicitan a la ponente, excelente presentación, información muy útil. Saludos a Angelita Díaz, que es quien lleva calidad en el Hospital General Bicentenario de Villaflores. También a Sinaloa, y pues múltiples felicitaciones a la ponencia. Y pues creo que no tenemos más preguntas en esta sesión. En el apartado de esta sesión, en el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, estará esta videograbación. De nuevo, para ingresar, entran al Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, entran al apartado de seminarios permanentes, y ahí está el Seminario Permanente de Alimentación y Nutrición. La evaluación estará disponible en aproximadamente de 5 a 10 minutos, por si no la encuentran aún, para que todas las personas puedan ingresar. Y pues bien, de nuevo agradecer a la maestra Erika por compartirnos sus conocimientos, y también al Departamento de Nutrición de la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias pues, a ustedes por su atención. Muchas gracias. No sé si te gustaría dar un mensaje final, maestra Erika o maestra Felicitas, y podemos adelante. Tienen un último paso. Bueno, pues yo nada más les quería decir que realmente llevemos el mensaje que no todos los alimentos son malos. Los pacientes pueden llevar una vida bastante buena, de calidad. Simplemente no hay que tenerle miedo a los alimentos. No hay que casarnos con una sola cosa siempre, sino que estar innovando, y sobre todo que el conocimiento debe ser compartido siempre. No estarnos limitando tampoco a que solo yo, o sea, no, al contrario, entre más podamos estar compartiendo lo que sabemos, pues mejor, porque vamos a poder seguir, no solo, ahora sí que no lo vean desde el lado personal, sino el del lado de los pacientes, porque ellos son primordial. Entonces, ellos son prácticamente por lo que estamos aquí, y por las veces que nosotros queremos como ayudarlos a poder resolver sus problemas y a que puedan llevar una vida con más calidad de vida, vaya, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nosotros estemos interesados en poder mejorarles esa parte, y seguir innovando, y seguir leyendo, y seguir creciendo en pro a ellos, porque les digo, o sea, prácticamente a nosotros llegan los pacientes en busca de ayuda, y pues qué mejor que darles el tratamiento más óptimo y cubriendo las necesidades que ellos nos piden, ¿no? Pues muchas gracias, maestra Erika, y la escuchamos, maestra Felicita. Buen día, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Pues un gusto poder compartir con ustedes este seminario. Nosotros estamos en la coordinación de unidades de segundo nivel en el Departamento de Nutrición. Estamos a la orden. Los correos los compartió Eri, si gustan comunicarse con nosotros. Excelente día, gracias. Muchas gracias, maestra Feli. Muchas gracias, Erika, y también agradecer a las más de 100 personas que se conectaron en la liga de la videoconferencia, y a las más de 300 personas que nos siguieron en Facebook. Les recordamos que esta sesión la pueden observar en Facebook o en la plataforma del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar en cualquier momento. Se la pueden recomendar al personal que ustedes consideren necesario. Y sin más, muchas gracias y nos vemos el siguiente mes. Recuerden que el Seminario Permanente de Alimentación y Nutrición es el tercer miércoles en un horario de 11 a 1 de la tarde. Y hoy en la tarde nos vemos en el Seminario Permanente de Salud Mental también. Y pues bien, muchas gracias y que tengan una excelente tarde.